El showrooming es una práctica que lleva muchos años y cada vez coge más fuerza. Consiste en coger, mirar y probar cualquier objeto en una tienda física para luego terminar comprándolo a través de internet por la razón que es más barato o porque tiene algún tipo de ventaja que la tienda física no tenía. Hoy te quiero hablar acerca de si esta tendencia que está haciendo a día de hoy mucho daño a muchos comercios, ¿es mejor atacarla o adaptarnos a ella? Esta mañana justo Alfonso Rodríguez, el fundador de Gastronomía y Fitness, me hacía llegar esta noticia. Trailstrem planta cara al showrooming. Esta tienda de ropa de deporte veía como cada vez más usuarios se acercaban a sus tiendas físicas para probarse el calzado y se iban sin comprarlo para luego comprarlo posteriormente en algún competidor que lo vendía online. Esto les estaba afectando al negocio, obviamente, porque no solo les hacía perder ventas, sino que los trabajadores de la tienda invertían tiempo en asesorar a las personas que iban a la tienda y que luego no les compraban. Esta empresa tomó una decisión drástica y anunció a través de sus redes sociales que si no eres cliente habitual de su marca e ibas a una de sus tiendas, obviamente te iban a dejar probarte el calzado, pero no te iban a decir la talla ni te iban a dejar mirarla, y que solo te la dirían si ibas a comprar en la tienda. Según el dueño de la empresa, cuando lo comunicaron, algunos clientes lo entendieron, pero otros no, es decir, hubo de todo tipo de opiniones, pero la realidad es que nunca han puesto en práctica real esta medida en sus tiendas. Pero según ellos, a través de este comunicado, desde entonces han reducido drásticamente la cantidad de personas que acuden a la tienda únicamente a probarse el calzado y no comprarlo. Tengo que decir que personalmente yo no creo que esta sea la solución. Entiendo perfectamente lo que están pasando, ya que de hecho tengo personas muy cercanas que están sufriendo en sus comercios estas situaciones, pero no creo que se pueda luchar contra el comportamiento del consumidor en mercados en el cual no son monopolios, ya que el usuario decide y si no le gusta, pues se va a comprar el producto a cualquier otro sitio. Este caso me recuerda al de hace unos años en una tienda en Estados Unidos de calzado, en la cual estaba sufriendo el mismo problema. Decidió cobrar $20 a los clientes que querían probarse el calzado en su tienda y si luego lo compraban, obviamente lo descortaban, ¿no?, del precio del producto. La medida, como era de esperar, fue un total fracaso, puesto que la gente que hacía, pues decidía obviamente no pagar e irse a otro sitio a probarse los zapatos y a comprarlos, por supuesto. ¿Pagarías por probarte unas zapatillas? A ver, esta es la nueva realidad del consumidor digital. Es lo que sucede a día de hoy en la compra de muchos productos. No estoy diciendo que lo defienda, pero simplemente es la realidad que estamos viviendo en el mercado. El precio es un factor decisorio a la hora de comprar un producto. Por lo que, en lugar de prohibir, ya que a mi entender estos son parches, los comercios lo que deben hacer es cambiar sus modelos de negocio, adaptarse, cambiar los procedimientos, dar un giro de 180 grados a cómo están funcionando sus negocios, porque la mayoría siguen funcionando como lo hacían hace 10 o 20 años y el consumidor no es el mismo, por lo tanto no podemos seguir intentando funcionar bajo el mismo modelo. Porque si lo hacemos, si no cambiamos, no vamos a estar alineados con el consumidor de hoy y por supuesto mucho menos con el consumidor nuevo que está viniendo. Como os decía, para mí esto no se trata de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si es justo, si es injusto. Se trata de la realidad de la nueva economía, de los negocios, de si quieres que tu negocio, que tu comercio siga viviendo en los próximos años o muera. Mañana justamente publicaré un vídeo donde a lo largo de 10 minutos hablo acerca del retail del futuro, qué deben hacer para adaptarse, qué es lo más importante. Entre ellos, usar técnicas basadas en la obtención y la gestión y el análisis de datos para tomar ventaja a tiempo real de tu competencia. Si quieres que te informe cuando publique el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, así no te lo perderás. A raíz de esta noticia, justamente esta mañana, pues estuve hablando de este tema con varios amigos cercanos que me decían que esta práctica la hacen constantemente. Y recuerdo, es algo que obviamente también hago, pero recuerdo un caso concreto hace 6 años que me sucedió. Y recuerdo perfectamente que el precio fue el factor decisivo en la compra de este producto. Déjame contarte brevemente esta historia y me dices si habrías hecho lo mismo que yo o no.
Tenía un nuevo proyecto para el cual necesitaba comprar una cámara de fotos de cierta calidad, y después de indagar por internet, ver opiniones, pues bueno, llegué a la conclusión que había una nueva que acababa de lanzar la marca Sony, pues que encajaba bastante bien con lo que necesitaba y mis conocimientos de fotografía. Después de verla por internet, pues quería tocarla, ¿no? Quería cogerla, ver su peso, ver si era cómoda al cogerla. Por lo que recuerdo que me fui a uno de los centros El Corte Inglés, porque en ese momento pues tenía uno enfrente y la pedí, ¿no? La tenían y pude verla. Tenía un precio de 600 euros, por lo que antes de comprarla dije, bueno, voy a mirar primero en internet a ver qué opciones tengo. Después de mirar por internet en menos, yo creo que de 10 minutos, me di cuenta o descubrí que en la propia web oficial de la marca Sony tenían esa cámara durante esos días en oferta con un 20% de descuento sobre su precio real. Por lo que, sin lugar a dudas, la compré. ¿Hice mal? Creo que hice lo que cualquier persona haría. Es decir, ahorrarse 120 euros sobre un producto que valía 600. ¿Qué habrías hecho tú? Por lo que, no nos equivoquemos, la realidad del mercado, insisto, justo, injusto, no voy a entrar a valorar eso, es esta. Y cada vez pasa y va a pasar más. Y sé que es muy difícil para muchos comercios por su situación, pero creo que de una u otra manera deben buscar, deben ver, deben analizar cómo pueden cambiar su modelo de negocio para hacerlo más productivo, no solo en el día de hoy, sino en los próximos años. Siendo conscientes de hacia dónde va el comercio, ¿no? Y hoy no voy a entrar en ello, pero los robots es otra de las partes que el retail y los comercios los va a cambiar drásticamente. Por ejemplo, de hecho, conozco ya varias farmacias que están robotizadas. De tal manera que cuando entras y le pides al dependiente un medicamento, no va él a buscar el medicamento, sino que a través de una tablet solicita el medicamento y un sistema de robótica que hay detrás, en menos de 30 segundos lo coge y lo pone en una bandeja al lado del dependiente para dártelo a ti. ¿No crees que este será el futuro de otras tiendas físicas? La evolución significa rotura para volver a construir. Y lo más importante, como decía Darwin, sobrevivirá quien sea capaz de adaptarse al cambio. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Usas el showrooming en tus compras? ¿Crees que los comercios deben atacarlo o deben ver la mejor manera de adaptarse a él? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si crees que las empresas deben adaptarse, dale a me gusta al vídeo.